Buenas, en el video de hoy vamos a estar hablando del push elevado. Va a ser bastante breve porque realmente en lo que sería la descripción técnica comparte la mayoría de las cosas con el push lateral que ya vimos en el canal. Pero bueno, quiero hablar de dos cosas que me parecen fundamentales. Una de la enseñanza en edades iniciales y la otra ya en el traslado a lo que sería la situación táctica y en edades adultas, de cosas técnicas que involucran después arrastrar errores. La primera sería que el chico muchas veces, o la chica, cuando se lo enseñamos, no termina de entender que se aplica la fuerza para adelante de todas maneras. No es que tengo que intentar levantarla metiéndome abajo y empujando hacia arriba, como por ejemplo podría ser un flick, ¿sí? Buscan los chicos o las chicas cambiar la empuñadura, abrir el palo, empujar para arriba, termina saliendo a altura de la cadera, cosa que es peligrosa, despacio. Entonces ahora voy a mostrarles técnicamente cómo se atacaría eso. Es muy sencillo, pero créanme que les cuesta mucho al principio cuando se empieza a trabajar el gesto técnico. Y lo otro es que me parece importante tratar de hacer entender que es un recurso. Es mi opinión, por lo menos. Me encuentro muchas veces con jugadores o jugadoras que lo utilizan las más de las veces y que parece ser que el recurso es jugar la bocha lisa. Me encuentro también con muchas personas que me dijeron: intento jugar la lisa, pero no me sale. Es como que aprendieron el gesto base levantado ya de por sí. Entonces es más que nada para concientizar eso, para hacer entender que tácticamente la idea para mí es perseguir jugar en la medida de lo posible la bola lisa, fuera de los radios de acción, generando ángulos de pase, sobre todo para que el compañero que va a recibir la bocha en su recorrido tenga la posibilidad de hacer un poco de pre-scanning, ¿sí? En cambio, si viene la bocha picando, bueno, voy a tener que estar mucho más atento a el recorrido que tenga, a cuánto está picando, y no voy a poder estar mirando el entorno. Y desde ya que me va a ser mucho más difícil parar la bocha técnicamente, ¿no? De eso ni hablar. Entonces, como les digo, muchas veces me encuentro con que tengo que corregir. No, era sin oposición el pase, jugalo liso. Y muchas veces diciendo eso me dicen: no puedo, no lo logro. Y tengo que corregir el cerrar la cara del palo y empezar a trabajar el push normal para que no se levante la bocha. Entonces, más que nada pasa por ahí el video, por estos dos temas. Voy a explicar brevemente y mostrarlo cómo sería que explico yo, básicamente, valga la redundancia, cómo se hace. Y va más o menos de lo siguiente. Lo voy a mostrar primero para allá. La bocha la pongo sobre el pie izquierdo, en este caso, porque si no tiro el peso del cuerpo para adelante y lo tengo en posición neutra, ya la cara del palo está levantada. Y lo único que tengo que hacer de acá, si quiero girar el pie izquierdo, lo giro, es empujar hacia adelante. Y la bola va a tener una fase de vuelo necesaria para que no sea peligrosa, sobre todas las cosas, y que saltee un palo, un corredizo, o sea complicada de parar para el contrario. Entonces, no es más que eso, pero créanme que el chico, la chica, generalmente uno dice: voy en push elevado, tenemos que intentar poner la bocha adelante, y más allá de que dicen eso, empiezan y tratan de jugarla para arriba como si fuese un flick o una cuchara. Y primero, cae rápido la bocha, sale despacio, obviamente toma altura inicial de jugada peligrosa, y hay que estar diciendo: no hagas la fuerza para arriba, no quieras levantarla con los brazos. Empuja para adelante con fe, que ya por el hecho de tener la bocha adelante va a tener una fase de vuelo, ¿sí? Después, bueno, va a haber que ganar un poco de fuerza porque al no tenerla atrás no puedo empujar tanto. Después lo otro que puedo hacer es tenerla atrás, abrir la cara del palo de entrada, ¿sí? Y empujar, pero tengo que tener cuidado de que no sea peligrosa, ¿sí? En mi caso me parece bueno hacer entender eso ya directamente desde la posición estática. Si tomo una línea de referencia, poner el pie izquierdo a la altura de la línea y de la bocha en consecuencia, y directamente empujar. Ven que ya la levanté, puedo hacerlo un poquito más, un poquito menos, y jugar con la rotación y con el peso del cuerpo. O sea, puedo girar el pie izquierdo, pero la bocha ya tiene una pequeña fase aérea. Es eso, no es más que eso realmente, ¿sí? Y ya les digo, se van a encontrar con que tenga que corregir lo contrario, que es no levantarla. Entonces es poner la bocha un poco más atrás, es cerrar la cara del palo a la hora de empujar, sin excederse para que no se pierda fuerza por la fricción y demás. Así que bueno, nada, voy a tirar una vez más, así lo ven. Espero que les sirva, que cualquier cosa que no vean de la misma manera lo comenten. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.